por si todos los filósofos son ateos y si usted cree en Dios. Ahí hay dos. Bien, vamos por partes. Lo primero son dos preguntas, si todos los filósofos son ateos y si yo creo en Dios. Esa pregunta que normalmente en República Dominicana se piensa que el filósofo es ateo es un problema histórico. Realmente, es un problema histórico. La mayoría de los filósofos no somos creyentes en Dios. Yo creo en Dios, por ejemplo. Y mi trabajo de investigación final fue sobre Javier Zubiri y el tema era justificación de Dios como realidad fundamental. O sea, tratando de ver algunas posturas que se han presentado de manera racional para tratar de ver si hay o no hay un Dios. Ese fue el trabajo de investigación final. Sí, yo creo en Dios. Yo me considero un cristiano católico pasivo. O sea, me considero cristiano, o sea, me considero creyente en Dios, me considero cristiano y dentro del cristianismo me considero católico y dentro del catolicismo me considero pasivo. En el sentido de que estoy convencido de muchas cosas, pero actualmente no practico algunos de los sacramentos que corresponden al catolicismo. Por ejemplo, como el de santificar la fiesta. Yo no estoy, por ejemplo, en este momento asistiendo a misa, por ejemplo. No es que no vaya, pero no lo estoy haciendo de manera como lo mandan los mandamientos de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué se piensa que el filósofo no cree en Dios? Mira, ahí es un asunto, diríamos, en la República Dominicana, es un asunto de historia. ¿Por qué de historia? Hasta el año 1962, la República Dominicana solamente existía una sola universidad. Y dicha universidad, lamentablemente, los profesores de la Escuela de Filosofía de dicha universidad no habían estudiado filosofía per se. O sea, la mayoría no habían estudiado filosofía. Habían sido abogados, habían sido sociólogos, y estaba muy en boga en ese momento en dicha universidad el marxismo. Y el marxismo, cuando tú lees, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista, ahí comienza a establecer los principios básicos de por qué no se debe de una u otra forma creer en Dios. Y recuerden que Marx les decía que ya era momento de transformar la realidad, que la filosofía se había encargado solamente de analizarla, y cuando ataca a Feuerbach, lo que dice es que Feuerbach hizo una buena crítica, pero solamente hizo la crítica del cielo y se quedó con la crítica de la realidad y no la estableció. Entonces, de una u otra forma, no es correcto que los filósofos no creen en Dios, porque te puedo poner dos ejemplos, mi querida Silvana. Todo aquel que estudia para ser sacerdote tiene obligatoriamente que estudiar filosofía. Obligatoriamente. No se puede ser sacerdote sin haber estudiado filosofía. Entonces sería algo como una antinomia, una contradicción que un sacerdote no crea en Dios. Es decir, es contradictorio. Los pastores evangélicos que estudian en seminarios, sí, que se forman correctamente o como lo hacen la mayoría, que lo hacen de manera profunda, primero estudian filosofía y luego es que estudian teología. Es decir, que el pensar que el filósofo no cree en Dios es algo histórico que viene dado porque dichos profesores en las clases trataban de imponer eso de que no había, que incluso habían anécdotas, hay anécdotas, y a mí mismo me pasó una con un profesor de filosofía, por cierto, en ese momento, que me sacó de la clase. Me sacó de la clase porque estuvimos hablando sobre un asunto de fe y me sacó de la clase. Y conozco personas que habían profesores que llegaban y le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Sí, pues vaya a hacer la clase. Es decir, ahí viene, entonces se asoció desde ese punto de vista que el filósofo no cree en Dios. Y yo te pongo, por ejemplo, actualmente en la Escuela de Filosofía, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la cual yo pertenezco, la mayoría de los profesores son creyentes en Dios y son profesores de filosofía y tienen formación en filosofía. Es decir, es un asunto que viene dado básicamente por un problema histórico, pero realmente no se asocia, no hay relación entre ser filósofo y no creer en Dios. Eso no tiene relación una cosa con la otra. Así como hay médicos que no creen en Dios, hay médicos que creen en Dios, así como hay ingenieros que creen en Dios,
hay ingenieros que no creen en Dios, así como hay de todas las profesiones que creen y no creen en Dios, también hay que sí creen en Dios. O sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra.